Hey, ¿qué tal amigos de Jairo? Comenta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y dale ese pácata, ese me gustota que nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal, a que nuestro canal obviamente esté en el top, a que nuestro canal esté totalmente on fire. Miren señores, todo el mundo sabe que hay una, una especie de moda, se podría decir, una especie de moda en que los artistas ya no son solo artistas, sino que lo vemos opinando en diferentes cosas, en diferentes vainas políticas, lo vemos opinando en todo. ¿Y qué pasa con el que opina en todo? El que opina en todo casi siempre termina embarrado. Casi siempre termina de cierta manera en un bobo. ¿Cómo le ha pasado a Karol G? ¿Cómo le ha pasado a Karol G? Quien envió una carta recientemente al presidente electo en Colombia, Abelardo del Espriella. Abelardo del Espriella. Entonces, pero vamos a hacerte un resumen de todo esto que está pasando, la carta que envía Karol G, la respuesta de Abelardo del Espriella, la respuesta de Gustavo Petro, más un audio pasado que le han sacado a Karol G luego de todo eso. Lo primero es Gustavo del Espriella y poner en contexto, porque todo esto viene tras pasar las elecciones presidenciales de Colombia ahora en el 2026. Las elecciones se celebraron en dos vueltas. La primera fue el 31 de mayo del 2026, la segunda el 21 de junio del 2026. ¿Qué pasa? Los dos candidatos que pasaron fueron Abelardo del Espriella, Movimiento Defensor de la Patria Derecha, la Nueva Derecha, como se le llama ahora, y Iván Cepeda, por el Pacto Histórico Izquierda Progresista, obviamente alineada con el gobierno saliente de Gustavo Petro. A todo esto yo no he visto si Iván Cepeda ha hablado, pero todo el mundo sabe los resultados, que resultó Piquerita electo, hablando de Espriella con 12 millones. Le ganó a Iván Cepeda por 200,000 votos, para decirlo así. La diferencia fueron 250,820 votos. O sea, un 1%. La diferencia fue un 1%. ¿Qué pasa? En ese contexto que se da todo esto y se da la vaina, ¿qué pasa? Abelardo del Espriella aún no toma posesión en Colombia. Y dice aquí que fue la mayor participación en la historia de Colombia, alrededor del 63. Ambas candidaturas obtuvieron las votaciones más altas jamás registradas para presidente. Cepeda oficialmente cuestionó el preconteo, ahí tú sabes, anunciaron las impugnaciones, entre todas estas cosas. Y había un lío ahí. ¿Qué pasa? Gustavo Petro, un presidente saliente, que ha mantenido una postura crítica, aceptó el escrutinio para evitar violencia, pero insiste que la verdad de las elecciones saldrá y pronto. Ha calificado a Del Espriella como presidente extranjero, que Del Espriella obviamente toma el cargo ahora el 7 de agosto. Y obviamente por ahí pasa. ¿Qué pasa con Abelardo del Espriella? Abelardo del Espriella, que nace en Bogotá, Colombia, el 31 de julio de 1978. Abogado, empresario millonario, cantante, escritor y político. Se autodomina el tigre, porque por ahí que viene la vaina, es para que ustedes vayan entendiendo. Y la trayectoria ha sido básicamente senador, presidente de la Cámara de Representantes, en algún momento zar anticorrupción y docente universitario. Tiene raíces costeñas, de Monteira y de Córdoba. Ideología catalogada como extrema derecha o nueva derecha por sus opositores. Él y su equipo hablan de extrema coherencia. Y dentro de la propuesta de campaña están
la mano dura contra la delincuencia, defensa de la familia tradicional, economía libre de mercado, reducción del Estado, defensa de la propiedad privada, rechazo al aborto, feminismo en cierto aspecto, eutanasia, seducción básicamente por homoparentar, cerrar la jurisdicción especial para la paz, terminar el proceso de paz con grupos armados, legalizar el porte de armas para civiles y eliminar ministerios. Muchos lo han hecho. Entonces, ¿qué pasa? Y salir de los organismos internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos y demás. Le hago ese resumen para caer ahora y por qué este contexto amplio en la carta abierta de Karol G, que le dejó ahora este domingo 28 de junio de 2026. Dice aquí Karol G, Carolina Navarro, la Pechota, rompió su virtual silencio político y publicó en X, Twitter, una carta abierta dirigida a Del Espriella. La acompañó con 2 fotos de textos escritos a mano o impreso y el mensaje. Dice aquí: por Colombia, con respeto, pero también con esperanza y exigencia. Y ahí etiquetaba al presidente electo hablando de Espriella. ¿Qué dice la carta? Dice la carta: señor presidente, le escribo, no le escribo como simpatizante, no le escribo como opositora, le escribo como una colombiana que ama profundamente su país. Las elecciones terminaron, la campaña terminó, los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos. Dice aquí: quiero pedirle que recuerde todos los días que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad. Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector. Que gobierne para Colombia. Hay millones de colombianos que creen que usted, y hay millones que piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto. Pero todos compartimos algo. Queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio. Que piense en los niños que merecen educación, en las familias que luchan por llegar al fin de mes, en los campesinos que sostienen esta tierra, en los emprendedores que generan empleo, en los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y en quienes han perdido la esperanza de encontrarlo aquí. Que recuerde que no puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de Colombia. Nuestra patria necesita líderes capaces de unir, necesita decisiones valientes y necesita resultados. Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que más allá de la diferencia, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección. Un presidente gana cuando gana su pueblo. Fue obviamente el primer pronunciamiento público por parte de Karol G, a quien le han recordado un video que anda por ahí, en una entrevista que ella realizó con nada más y nada menos que con Jorge Ramos. Y en esa entrevista ella se despachó hablando varias cositas. Ella dijo ahí que daba a entender que ella como que no tuvo de acuerdo con los resultados de las elecciones cuando ganó Iván Duque. Vamos a ver lo que dice la bichota.
Miren ahí, eso fue parte de lo que ella dijo. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente la ha señalado que ella es pro Gustavo Petro porque dentro de lo que duró Gustavo Petro, subido en el palo, gobernando en Colombia, ella no dijo ni esta voz que mía. Entonces, en cuanto ahora que de la Espriela, hablando de la Espriela, no ha entrado bien, ella viene, pop, pop, lo cocotea de una vez, porque le hace como una exigencia. Yo espero que usted gobierne, no para un partido, ni para una vaina, que sé yo qué, sino para el pueblo, que gobierne para Colombia, que no gobierne ni para un partido, ni para una ideología. O sea, básicamente le está enmendando la plana. Aunque de la Espriela no se lo tomó así y lo que le dice es lo siguiente, la respuesta de la Espriela. Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí. La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado, unidad con y para el pueblo. Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes. Te invito, Karol G, únete a la manada. Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia. Esa extrema coherencia tiene, tiene su poco de veneno. Tiene su poco de veneno porque ella le dice, como que en algún momento quizás fue incoherente. Se puede ver así, quizás no. Entonces ahí ella le puso ahí firme por la patria. Pero la frase únete fue una de las más comentadas, positiva para sus seguidores, criticada por opositores como un llamado a sumarse a un proyecto sin matices. Tú sabes, la gente siempre sale para ahí. ¿Qué pasa? Que Gustavito Petro no se quedó callada, no se quedó callado y dice lo siguiente, dice, agradezco a Karol G su concepción democrática y humana de la vida. Viene la deshumanización y no solo de Colombia, sino del mundo. Consiste en que la gente no sepa qué es verdad y qué es falso. Dice Petro. Sé que Karol G tocó el arte en el concierto del jubileo y sé que no se volverá ya. Quise entregarle el máximo homenaje que quiero a Bolívar, que no se ha podido, porque es una cantante que tocó el arte que es como toca tocar la estrella. Distinguir entre falso y verdadero como criterio básico para ser humano, que dialogaré con el Papa León XIV en unas horas. Será mi responsabilidad como presidente aún frente a las elecciones donde el progresismo ganó. Dice aquí, acepté el resultado de los jueces de escrutinio para que no se desencadene la violencia contra mi pueblo. Juré por la paz, pero también por la verdad y la justicia social. Y la verdad de las elecciones saldrá y pronto. Karol G habla aquí de la necesidad de la fraternidad humana y estoy de acuerdo. Por eso no soy agente de una nueva violencia fratricida dentro de Colombia. Pero el nuevo presidente extranjero la busca y si la inicia, nadie sabe cómo terminará. Cómo enseña nuestra historia. Dice aquí, así que Karol G tiene toda la razón de Colombia y de la humanidad, pero no será entendida por el poder que decidió entregarse a la mentira y a la violencia por no buscar un acuerdo nacional con la gente que trabaja, estudia o quiere ya una pensión merecida. Por eso se burlarán de ella hablando de manadas. Señor presidente extranjero de la Espriela, seremos manada, simplemente fuéramos animales. No trate como a los animales de sus haciendas del pueblo liberiano de Colombia. La humanidad es animalada, sí, y además, sobre todo, seres individuales pensantes que queremos libertad. Nunca lo olvide. Dice aquí, por tratar al pueblo con una manera alfa, pues mal, tú sabes. Y una maldita respuesta
más larga que el DH que puso ahí, por el macho alfa de pacotilla, interconectados, llevaremos vida, pero como la historia de la humanidad enseña, si se subordinan los cerebros humanos a un macho bestia, solo habrá un holocausto de millones y en la humanidad de centenares de millones. La historia nos ha mostrado la misma historia del pueblo hebreo, hoy denominado por un genocida. El macho alfa se estrella con el deseo de la libertad del pueblo colombiano, que es humanidad y no manada. Te invita a Karol G a hacer manada, nunca lo acepte. La manada no saben hacer arte y la gente en Colombia hace arte desde hace 22.000 años y lo demuestra Chiquiringuete. Y el pueblo colombiano, les digo, veremos la verdad de solo las elecciones que ganó el progresismo y jamás bajo el presidente extranjero se convierten en manada bruta. El 20 de julio en Bosa y Ciudad Bolívar, los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas. Asdra, la bandera de color y por ahí María si va. Ahí él mezcló un agradecimiento, defensa de la fraternidad y el arte y obviamente críticas duras a Andrés Prela, el presidente extranjero, macho alfa, y básicamente mantener la narrativa de que hay supuestas irregularidades. Porque él, aunque dice que aceptó, no ha aceptado nada aún. ¿Qué pasa? La carta de Karol G generó, como le dije, un sinnúmero de olas de críticas principales desde sectores de izquierda y petrista, aunque también hubo voces de derecha que, tú sabes, la vieron como tibia. Dice aquí, principales argumentos, hipócrita y doble rasero. Hace 4 años no dijo nada. Les reprochaban haber guardado silencio durante todo el gobierno de Petro. Y ahora exige al nuevo presidente, antes incluso de su posesión, silencio en el paro nacional de 2021. Algunos lo recuerdan, así que se manifestó apoyando las protestas que para ellos fueron criminales o violentas. Falta de autoridad, no es política, no tiene expertise. ¿Por qué ahora sí? Básicamente, oportunismo solo habla cuando gana la derecha. Dice aquí, ejemplos públicos, Juan José Lafuar, hijo de la senadora María Fernanda Cava, hace 4 años, la suscrita, no dijo nada en 4 años, guardó silencio durante el paro criminal, respaldó abiertamente a quienes sembraron terror. Ahora bien, qué bueno que justo ahora se interese por Colombia, está en todo su derecho, solo que me quedó una duda. Votó en mayo y en junio, le preguntaban a ella. Dice aquí también, otros usuarios y columnistas, ¿por qué no exigió nada Petro en 4 años? Cinismo en niveles nunca vistos. No habló cuánto asesinaron a Miguel Uribe y Turbay, pero sí ahora. Que eso yo lo dije ahí. Mucha gente le está sacando de su época. Ella como que no dijo nada en esos momentos. Pero en redes, X, Instagram, TikTok, los comentarios están polarizados. Miles reacciones, algunos la llaman payasa, otros defendiendo que un artista puede opinar cuando quiera. Artistas tienen derecho a hablar cuando deseen. Su mensaje es de unidad nacional, no de apoyo partidista. Es positivo, pero promueve gobernar para todo independientemente de quién gane. Dice aquí, habla igual de silencio cuando se le da la gana. Y dice aquí, otras reacciones y significados. Medios amplían cobertura en el tiempo, Colombiano, Infobae, Pulso, la FM, la Caracol, todos esos periódicos le han dado otras figuras del entretenimiento. Algunos apoyaron el Pilar Vázquez, habla igual de silencio cuando se te la gana, otras ironizaron al guardar el silencio. Dice aquí, significado político, la carta de Karol G fue figura masiva con millones de seguidores, se convirtió en un símbolo llamando la unidad de un país muy dividido. Petro la usó para atacar a Del Espriella y mantener su narrativa de fraude. Del Espriella la usó para reforzar su imagen de apertura. Del Espriella fue bastante vaina porque dijo, venga, y eso sí, pero sí, ese tema está desde ayer y aún sigue el tema ahí, pero este panorama se ha completo utilizado posible, tú sabes. Pero
¿Qué te digo? ¿Qué te digo? La carta de Karol G, que llama a gobernar para todos, mucha gente la ve, tú sabes, porque es que se ve medio, tú sabes, medio como cínico y eso. Porque, como mucha gente dice, pero ella no se pronunció cuando esto, ¿por qué quiere pronunciarse ahora? ¿Por qué quiere ahora hablar? ¿Por qué quiere ahora mandar a un presidente que no viene entrado? Y la gente la va por ahí, tú sabes cómo es, tú sabes cómo es. Pero eh, el mensaje es un mensaje, tú sabes, a partir de varios puntos, reconoció, tú sabes, la campaña, la frase que más repercusión tuvo fue: la historia nos juzga por las promesas que hicieron. O sea, miren, aunque muchos no digan, no, pero yo le dije una, ella sí le enmendó la plana. Le enmendó la plana. En el caso de Petro lo usó como, de cierta manera, como vainita, pero muchas críticas para Karol G comenzaron aquí. Tú sabes, porque la reacción fue inmediata y vino desde distintos sectores, desde la derecha. Muchos simpatizantes del Esprila sostuvieron que Karol G debía felicitar al presidente electo sin hacerle recomendaciones. Su mensaje sonaba paternalista, parecía asumir una posición moral por encima del resultado electoral y estaba entrando en política después de haber permanecido en silencio durante la campaña. Otros cuestionaron que un artista utilice su nueva influencia para opinar sobre vaina político. Desde la izquierda, paradójicamente, también recibió críticas de sectores progresistas. Algunos consideraron que su carta terminó legitimando demasiado rápido al nuevo presidente. Debe expresar una postura más firme frente a la propuesta de la Espriella. Su tono fue excesivamente conciliador. Para este grupo, el problema fue que trató al presidente electo como un gobernante normal cuando ellos consideran que representa un proyecto político preocupante para muchos. En fin, desde quienes rechazan la participación política del artista, también apareció un tercer grupo que sostuvo que el artista debería mantenerse alejado de la política. Su influencia sobre millones de seguidores puede afectar el debate político. Cualquier pronunciamiento termina dividiendo a sus fanáticos. Y por ahí María María. ¿Hubo cancelación? Bueno, más que una canción total, lo que ocurrió fue una fuerte polarización en redes sociales. Obviamente, Karol G es una tipa que para cancelarla no va a ser así por así. Tú sabes, ella tiene mucha influencia, mucha manera en contra. Y tú sabes que Colombia también está envuelta en un wokismo bestial, obviamente, y muchas divisiones. Pero entre las reacciones se observaron llamado a dejar de escuchar su música, usuarios anunciaron que dejarán de seguirla, acusaciones de oportunismo, críticas por meterse en política, mensajes de apoyo por promover un tono conciliador. En otras palabras, Karol G pasó de ser una figura rara vez hablaba de política a convertirse en cuestión de hora en uno de los temas más debatidos en redes sociales. O sea, ese ha sido uno de los temas más vainas. Pero lo más interesante de este episodio no es únicamente el contenido de la carta, sino básicamente lo que revela sobre la política contemporánea. Hace algunos años, un mensaje como el de Karol G probablemente habría sido interpretado como un llamado institucional a la unidad. Hoy, en un contexto de alta polarización, cualquier intervención pública de una figura con millones de seguidores tiende a ser leída como un apoyo o un rechazo político, aunque el mensaje intente situarse en un punto intermedio. La carta buscó adoptar una posición de reconciliación, evitando identificarse con un sector específico. Sin embargo, precisamente ese intento de equilibrio hizo que fuera criticada desde ambos extremos. Una consideraron demasiado crítica con el presidente electo, mientras otros pensaron que fue demasiado complaciente con él. En ese sentido, el caso de Karol G ilustra una tendencia cada vez más común. En sociedades profundamente polarizadas, los mensajes moderados suelen recibir cuestionamiento tanto de quienes esperan un respaldo incondicional como de quienes exigen una oposición frontal. Más que contenido específico de la carta, el episodio refleja cómo la polarización puede reducir el espacio para posiciones intermedias y convertir cualquier intervención en un motivo confrontador. Pero en fin, Karol G va a seguir cogiendo
su piña, va a seguir cogiendo su piña. Y Petro se puede decir que la defendió, pero ¿qué te digo? Hay bastantes opiniones, hay muchas hay, pero veremos a ver cómo se va cómo se va a seguir esto. Pero sí, señores, yo creo que usted me deje ahí su opinión. ¿Qué usted opina en cuanto a esto? ¿Deben los artistas meterse en política o simplemente deben alejarse? Porque hemos visto como esto, un ejemplo, el caso de Residente, el mismo Bad Bunny, entre otros, que pasan en eso. Pero sí, vamos a ver, ya lo estaba viendo ahí que jueza se inhibe de conocer el juicio a Hermanos de Paya por vínculo afectivo con una de las víctimas. Con Vanessa Paya ha traído muchas vainas. Pero nada, Karol G se la comieron con yuca, guineitos y espagueti. Comenta ahí debajo. Bye bye. Bounce.